Dicen que para jugar a 4K necesitas vender un riñón para comprar una tarjeta gráfica de última generación. Pero la realidad es que el mercado de usados en 2026 tiene unas joyas ocultas que rinden más que increíble por apenas una fracción de su mítico precio original. Hoy te traigo el top 5 de mejores tarjetas que te permiten disfrutar de la máxima resolución por menos de $200. Quédate hasta el final porque el puesto número 1 tiene una característica técnica que incluso las tarjetas modernas de gama media envidian. Empezamos este top con la RX Radeon 6600 XT. De todas las gráficas que verás el día de hoy, esta es la más, entre comillas, nueva. Pero tiene un defecto que sobre el papel la hace ver débil para el 4K. Y es que su bus de memoria es de solo 128 bits. Para que me entiendas, un bus de 128 bits es como una carretera de solo 2 carriles. Normalmente, para mover texturas pesadas a 4K, el tráfico se atascaría. Pero aquí es donde AMD sacó su primer as bajo la manga, el Infinity Caché. Esta es la primera tarjeta en popularizar esta tecnología, que es como una mini memoria RAM ultra hiper mega veloz que viene integrada directamente en el núcleo de silicio de la gráfica. Esto es como una mini memoria VRAM que la tarjeta gráfica utiliza, solo que la VRAM de la tarjeta es un almacén gigante que está, pon tú, a 3 cuadras de distancia, mientras que el Infinity Caché es el escritorio que tienes justo frente a ti. No tienes que caminar, no tienes que hacer absolutamente nada, ya que los datos que el juego usa más seguido están allí metidos. Para el 4K esto es más que vital porque permite que ese bus chiquitito de 128 bits no se sature. Definitivamente, una forma magistral de hacer trucos de ingeniería para lograr resoluciones altas con hardware pequeñito. Si a esa superinteligencia le sumamos el FSR 3.1 con generación de fotogramas, tenemos una tarjeta que rinde como si fuese de gama ultra superior. Pero cuidado, porque no todas las tarjetas en este top necesitan de trucos de caché para ganar. Algunas, como la que veremos más adelante, prefieren usar la fuerza bruta. Puesto número 4. RTX 2060 y RTX 2060 Super. En el puesto número 4 tenemos un dúo que dio muchísimo de qué hablar: la RTX 2060 y su versión Super. La serie 2000 fue una de las épocas más extrañas para ser gamer, mientras que Nvidia nos quería vender la novedad. En el mercado de usados, las legendarias GTX serie 1000 estaban bajando de precio tan agresivamente que podías encontrar diferencias de hasta $200 entre una 2060 nueva y una 1070 o 1080 de segunda mano. Pagar ese extra por un rendimiento que en ese momento no parecía dar el salto generacional que esperábamos fue para muchos una verdadera estafa. Entre esta 2060 Super y 2060 normal pasaba algo similar. La diferencia de precio era de $50. Esa diferencia es prácticamente nada si se tomaba en cuenta que la Super tenía o tiene 256 núcleos CUDA más que la normal, que la Super tiene un bus de memoria de 64 bits más que la normal, que la Super tiene una frecuencia de reloj 105 MHz más que la normal, que la Super tiene 730 gigaflops más que la normal y que la Super tenía 2 GB más que la normal. Todo ese aumento en tantas características, en teoría, debería ser una diferencia de rendimiento exageradísimamente grande. Pero la realidad es que en 1080 su diferencia era de máximo unos 10 FPS. En 2K su diferencia era de máximo 10 FPS. Y en 4K su diferencia era de máximo 10
FPS. Pero tú y hasta yo me pregunto cómo repámpanos y centellas, perdónenme la expresión, es posible que con toda esa cantidad de mejoras la diferencia sea tan increíblemente ínfima. La especificación más grande con la que se vendió esta versión Super fue su aumento de 2 GB de VRAM, pero esta no fabrica los FPS, solamente los guarda. Básicamente, como si el chip gráfico fuese un chef y la VRAM fuese su mesa de trabajo. La versión Super tiene una mesa más grande, 8 GB, lo que le permite tener todos los ingredientes del 4K a la mano. La versión normal tiene una mesa más pequeña de 6 GB y tiene que estar tirando cosas al suelo para hacer espacio, lo que causa tirones. La cosa es que el chef sigue siendo el mismo, solo tiene 2 manos y cocina a la misma velocidad. Los FPS tienen ese pequeño aumento solamente por las especificaciones que les acabo de mencionar. En 1080 esos 10 FPS no valían los $50, pero en este video estamos hablando de 4K y aquí esos 2 GB de VRAM extra son la diferencia entre que el juego respire o que se ahogue por completo, dando así tirones, stuttering y demás defectos que tienen los juegos cuando se holgan en cuanto a VRAM. Igual, el panorama actual es muy diferente, pues he llegado a ver 2060 Super con $5 de diferencia a comparación de su versión normal. Y pues cobrar $50 hace años por una diferencia de 10 FPS era digno de tirarle a Nvidia un catarro en el ojo. Actualmente, pagar $5 por esos 10 FPS creo que es un precio bastante digno para la gran estabilización que, recalco, esos 2 GB de RAM te darán en 4K. Puesto número 3. RX Radeon 5700 XT. Si la 2060 Super existe, es precisamente por culpa de esta bestia. AMD lanzó esta tarjeta con una potencia bruta tan masiva y un precio tan agresivamente bajo que Nvidia tuvo que sacar las versiones Super a las carreras para no perder el mercado. Fue algo así como la venganza de AMD y sinceramente fue un momento glorioso para nosotros los gamers. Pero ¿por qué esta 5700 es tan buena para el 4K? A diferencia de la 6600 XT que vimos antes, esta no necesita trucos de caché ni memorias mágicas. La 5700 XT tiene una autopista de 256 bits, lo que le da un ancho de banda real y puro para mover texturas pesadas en 4K sin sudar. Aquí no hay magia, chicos, esta gráfica es pura y neta fuerza bruta. Esta cosa ha envejecido como un excelente vino. AMD tiene la costumbre de que sus tarjetas envejecen mejor que las de la competencia. Sus drivers maduran con los años. En 2026, con los últimos parches, esta tarjeta rinde incluso más que cuando salió. A pesar de esas míticas batallas entre si el DLSS se ve más mejor o menos peor que el FSR a 4K, y con la tecnología de generación de fotogramas, la diferencia visual es suficientemente poca como para que la ganancia de rendimiento sea suficiente para jugar cómodamente. Aunque debo advertirles que entre los tantos modelos que llegaron a salir de esta poderosa 5700, hay uno que debes evitar en la gran medida de lo posible. Dicho modelo es este que se usa de referencia, el de turbina, que no solo deben evitar con esta gráfica, sino en general. Estos cosos se calientan más que una freidora de aire. Con el chip Navi 10 XT que tiene la 5700, el calor es demasiado crítico y no queremos gastar $150 o $180 para que la tarjeta rinda como una de 100 por culpa del thermal throttling, que, como les expliqué en este gran vídeo donde pongo mi gran Galaxy S22 al tope de power, lo que hace es reducir la potencia de la unidad de procesamiento para no acabar quemándose y explotando. Puesto número 2.
RTX 2070 y 2070 Super. En el puesto número 2 tenemos a la RTX 2070 y su versión Super. Esta es probablemente la opción más segura y equilibrada de toda la lista para jugar a 4K. Desde su inicio fue hecha para tener la capacidad de funcionar fluidamente en 2K. Con las evoluciones que tenemos actualmente en el DLSS, la podemos llevar a la resolución reina sin ningún tipo de problema en la gran mayoría de videogames. Esta versión Super no es simplemente una 2070 con más vitaminas. Nvidia hizo un movimiento maestro y le trasplantó el chip TU-104, el mismo corazón que late dentro de la poderosa RTX 2080. La cosa aquí es que, al igual que la 2060 normal y la Super, estas 2070s en su salida se encontraban con una diferencia de precios de hasta $120 por apenas un aumento de entre 5 a 10 FPS. Un robo total en ese momento. Pero hoy en el mercado de usados las puedes encontrar casi que al mismo precio. Como máximo la llegué a ver en una diferencia de hasta $10, pero hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Valen la pena esos $20 extra por la Super? Pues buena noticia, porque absolutamente. La estabilidad del chip de la 2080 STU-104 aguanta muchísimo mejor el calor y te permite hacerle un buen overclock que exprimirá cada gota de potencia de la gráfica, haciendo que la diferencia en 4K sea la frontera entre jugar a tirones o jugar con una fluidez excelente. Puesto número 1, GTX 1080 Ti. ¿Por qué una tarjeta del 2017 lidera un top de BBB en pleno 2026? Al ser una GPU de hace casi 10 años, es supremamente económica actualmente, lo que me hizo recordar a aquellos momentos en los que yo veía este tipo de videos para hacer un blog de notas y allí guardar los posibles componentes que podría tener mi PC gamer que me iba a comprar con la chamba que tenía en el negocio de mi tía, que me hacía cambiar durante 12 horas por menos de $3. Sus 11 GB de VRAM GDDR5X es el espacio suficiente para estas texturas, mientras que las demás sufren de tirones, stuttering por la falta de memoria. La 1080 Ti sigue respirando tranquilísima. En su momento su potencia era tan burra que muchos la apodaron como la tarjeta que Nvidia se arrepintió de lanzar. Los gamers aprovecharon la salida de la serie 20 no para comprarla, sino para aprovechar el bajón de precios que eso le conllevaba a la serie 10. Muy pocos fueron los que hicieron caso a esas tecnologías que Nvidia estaba presentando como lo mejor del planeta Tierra. En aquel momento esa era una excelente idea para no gastar a lo tonto, pero actualmente eso es más una desventaja que una ventaja. Pero para eso tenemos al precioso FSR y al Lossless Scaling, que es como una aplicación que te descargas en Steam para hacer lo que hacen el DLSS y el FSR, pero en potencia bruta. Sigue siendo imbatible la 1080 por ese precio. El tema del Lossless Scaling quiero tocarlo en un siguiente video, en el que enfrentaremos de forma bien épica a todas las tecnologías de escalado, incluyendo incluso la de Intel, para saber cuál de todas es la mejor y para saber cuál de todas es la menos peor. Si yo, San Pepitus, fuese el chaval que era hace unos años, iría por la 2070 Super, por la estabilidad que ofrecen ahora el DLSS y el Ray Tracing. Pero escuchen bien, de nada sirve tener la mejor gráfica si tu Windows tarda en abrirte Google 2 años. El verdadero secreto para sacarle el jugo a estas joyas está en la
optimización. Por eso, en un siguiente video les quiero presentar la guía definitiva para poner tu PC a volar desde el registro hasta los procesos ocultos que te están robando FPS. Así que, si no quieres perderte la guerra de los escalados y el video donde vamos a optimizar tu PC hasta el límite, suscríbete ahora mismo y activa esa campanita. No dejes que el algoritmo decida por ti. Sé tú el que domine su hardware. Remember me, chavales, my name is Sam Pepitus y muchas gracias a todos por ver este maravillosísimo video. De verdad, suscríbanse, regálenme un maravillosísimo like y nos vemos mañana.